Entonces dice que un beisbolista, ¿no? Un beisbolista batea una pelota dándole una velocidad de, vamos a ponerle 35 metros por segundo en un ángulo de 65 grados. Si la valla ya sabemos pues que es la cerca ya que es el límite del campo, tiene una altura de 4 metros y está a, eso es más o menos 120 metros, sí, 120 pies, 30, más o menos, punto pues. El beisbolista logrará dar un home run. ¿Listo? Entonces, pues aquí lo único que debemos entender es que, digamos que por aquí está el beisbolista, la pelota sale desde donde él está y va a hacer el recorrido. Por aquí estará la pared de la valla. Lo que necesitamos saber es si efectivamente va a pasar la valla. ¿Listo? Esa es la pregunta básicamente. La distancia que me dice que está la valla es de 120 metros. Esa es la distancia que hay entre ellos dos. Y lo segundo, que la valla tiene una altura de 4 metros. Eh, Podríamos pensar, básicamente, o podríamos imaginarnos que el problema se solucionaría sencillamente con saber cuál va a ser el recorrido de la pelota, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta distancia horizontal? Chicos, ¿se acuerdan cómo se llamaba la distancia horizontal en el movimiento parabólico? ¿Alguien recuerda o no recuerda? Alcance. Alcance. Podríamos pensar que bastaría con calcular el alcance, y si el alcance es superior a los 120 metros, uno diría que sí, pero resulta que no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque supongamos que la pelota llega aquí, supongamos, y en esas condiciones la pelota va a llegar hasta 130 metros. De acuerdo a eso, sí estaría pasando la distancia donde está la valla, ¿cierto? Pero tengan en cuenta que vamos a tener una valla colocada. Entonces, puede ser que el alcance sea superior a los 120 metros, pero la altura no está logrando pasar la valla. ¿Eso qué significa? Que realmente para saber si la pelota pasa, lo que tenemos que saber es cuál es la altura. La pregunta real es esta. ¿Cuál es la altura? ¿Cuál es la altura de la pelota cuando haya recorrido, haya de haber, haya recorrido 120 metros? Ahí es donde está el problema. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que saber.
Si la pelota tiene una altura superior a los 4 metros, entonces sí consideramos que está pasando o que está conectando el jonrón. Si la altura es menor a los 4 metros, de hecho, puede darnos un resultado negativo. Si nos da un resultado negativo, o sea que la altura es negativa, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la pelota pudo haber hecho algo como esto y sencillamente ni siquiera llegó hasta donde estaba la valla. Por ejemplo, así. No sé si hice la imagen suficientemente clara para que la vieran. ¿Sí? Si ahí está la valla y ella hace este recorrido, pues lo que está ocurriendo es que ni siquiera llegó hasta donde estaba la valla. ¿Ok? Entonces, lo importante es que, ¿cuál es la altura que tiene la pelota cuando haya recorrido 120 metros? Si es superior a los 4 metros, entonces sí. Si es inferior a los 4 metros y eso incluye valores negativos, entonces no. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que saber. Como habíamos dicho, para hacer el análisis de un movimiento parabólico, entonces tenemos que hacer análisis vertical y análisis horizontal. Pero ahora entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Empiezo por el análisis vertical o empiezo por el análisis horizontal? Pues sencillo, yo tengo que ver cuál es la condición. La condición es que haya recorrido 120 metros. Esa es la condición, que haya recorrido 120 metros. Esa es una condición horizontal, porque los 120 metros son horizontales. Eso significa que si la condición es horizontal, debemos empezar es por el lado horizontal. ¿Listo? Debo empezar por el recorrido horizontal. Recordamos que como el movimiento horizontal es uniforme, es un movimiento uniforme, entonces tengo que plantear las ecuaciones del movimiento horizontal y lo primero que voy a hacer es calcular el tiempo que tardaría en recorrer esos 120 metros. Y en un movimiento uniforme, el tiempo lo podemos calcular como distancia dividido entre la velocidad. Pero recuerden que tiene que ser la velocidad en X. ¿Ok? Entonces, antes de hacer algún cálculo, debemos calcular, o antes de hacer cualquier otra cosa, debemos calcular la velocidad tanto horizontal como vertical. Recordamos que la velocidad en el sentido horizontal la podemos calcular como la velocidad multiplicada por el coseno del ángulo. Y la velocidad vertical la calculábamos la velocidad inicial en forma vertical. La calculamos como la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, ahora sí colocamos esto un poquito más para acá para que quepan los valores y los resultados. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos ahí, dice que la velocidad inicial es de 35 multiplicado por el coseno del ángulo que es de 65. ¿Cuánto daría eso? Recuerden, chicos, siempre antes de empezar, formatear sus calculadoras para que no tengan inconvenientes. 35 coseno de 65. Y eso me daría 14,79. Y de una vez calculamos la velocidad sentido vertical, que es 35 por el seno de 65. 35 seno de 65. Y eso daría 31,72. ¿Listo? Entonces ahora sí puedo calcular el tiempo que va a tardar en recorrer los 120 metros. Eso sería distancia 120 dividido entre la velocidad en X, que es Profe, el 14. ¿Tiene? ¿por qué para el eje Y hicimos con seno y no con coseno? Porque precisamente, bueno,
Yo les había dado a ustedes estas ecuaciones desde el principio y les había, pues, en ese momento les dije, pues, que no quería entrar mucho en discusión, pero también les recordaba que esas ecuaciones provienen, digamos que del análisis de trigonometría, ¿sí? Vamos a hacerlo porque si surge la duda, una vez la vamos a resolver. La velocidad es una magnitud vectorial, ¿cierto? Una magnitud vectorial. En este momento, o digamos que para ese problema lo que se propuso es que la velocidad con la que sale la pelota es esta es la velocidad con la que sale, ¿sí? Que es la de los 35 metros por segundo y en un ángulo de 65 grados. ¿Sí está claro? O sea que esta línea que en nuestro triángulo corresponde a la hipotenusa, ¿cierto? Entonces sería la velocidad con la que sale la pelota. Esta componente, o lo que llamaríamos el cateto opuesto, sería la componente vertical. O sea que si esta es la velocidad, esta es la velocidad en el sentido Y. Y esta que tendríamos en forma horizontal o el cateto horizontal sería la velocidad en el sentido de X. ¿Sí está claro? Sí, Conclusión, la profe. velocidad en Y es lo que llamaríamos el cateto opuesto, mientras que la velocidad en X sería el cateto adyacente. ¿Ok? Por razones trigonométricas, yo sé que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces puedo decir que como esto es precisamente este cateto opuesto, es lo que estamos llamando la velocidad en Y, velocidad en Y. ¿Y la hipotenusa qué es? Pues es la velocidad de salida de la pelota. Entonces, si nosotros despejamos, pues la hipotenusa pasaría a multiplicar hipotenusa por el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Que reemplazando, pues hipotenusa es la velocidad, seno del ángulo, y el cateto opuesto es la velocidad del Y. Entonces mira que es precisamente lo que escribimos allá. Que la velocidad de Y era la velocidad por el seno del ángulo. ¿Sí la ves? Míralo. ¿Sí me escuchan claramente, muchachos? Profe, se le escucha un poquito bajo de volumen, pero sí, señor. Ok, bueno, voy a tratar de hablar más duro. Lo que pasa es que me estoy mostrando aquí que tengo algo de fallo de internet. Díganme en un momentito. Entonces, por eso es que la velocidad en Y se tiene que calcular de esta forma, como velocidad por el seno, que es precisamente lo que les demostraba aquí. Velocidad en Y es igual a la velocidad multiplicada por el seno. Por el contrario, sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Sabemos que el cateto adyacente es la velocidad en X y la hipotenusa es la velocidad. Entonces, despejando, me queda que la hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, pero sabemos que la hipotenusa es precisamente la velocidad. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, pero mira que el cateto adyacente es lo mismo que la velocidad en X. Entonces, la velocidad en X se calcula de esta forma. Por eso es que aparecen esas ecuaciones aquí. Ahora sí. Listo, entonces si hacemos ese cálculo que teníamos para el tiempo, tendríamos que 120 dividido entre la velocidad en X, que era de 14.70. Y eso me da 8.11. El tiempo que tardaría en recorrer la pelota los 120 metros es de 8,11. Y ahora lo que hago es Profe, utilizar, dime, la calculadora debe estar en grados, ¿verdad? sí, la calculadora de estar en Es grados que a mí porque me dio 1 punto... Ah, es 120, no es 20, eso es un 1, profe. sí, 120. Ah, ok, qué pena, es que había dividido mal. Ah, sí, 120 porque dijimos que la valla estaba a 120 metros.
Por demás, aquí, recuerden que yo estoy inventándome valores. La verdad es que así de memoria, creo que la distancia de la valla en un campo de béisbol no es tan lejana. No es tan lejana. Pero bueno, pusimos esos valores solamente como por plantear un problema. Entonces, estoy diciendo que el tiempo va a ser de 8,11 segundos. Y ahora con ese tiempo, pues voy al recorrido vertical para saber qué altura tendría la pelota en ese instante, a los 8,11 segundos. Y entonces, pues utilizamos la ecuación de altura. La altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 4,9 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, pues, eh, aunque la pelota realmente no sale exactamente desde el piso, ¿cierto? Porque pues eso significaría que el bateador le pega estando la pelota en el piso. Más bien eso sería como un golfista, ¿no? Un golfista sí le pega la pelota cuando está en el piso. Pero bueno, consideremos que sale desde el piso, para no, digamos que extender la cosa. Entonces tendríamos que la altura que va a tener la pelota sería 0 más la velocidad inicial. Pero vuelvo y repito, será la velocidad inicial en el sentido vertical. Y esa nos dio 31,72. Multiplicado por el tiempo que fueron los 8,11 segundos. Menos 4,9 por los 8,11 segundos elevado al cuadrado. ¿Ok? Y terminamos ahí por resolver. ¿Cuánto daría eso? 31,72 multiplicado por el resultado de los 8,11 menos Pero en el número 4,9. negativo. ¿Cómo? En el número negativo. Ok. A mí también. Efectivamente da menos 65. ¿Sí le da eso? Sí, profe. ¿Qué significa? Que la pelota nunca Que llegó a no. esa distancia. O sea que efectivamente lo que ocurrió fue algo como lo que les mostré de esta situación, donde la pelota cayó antes de llegar a la valla. De hecho, tuvo que haber sido algo así para que me dé menos Profe, 65, que debió ser algo por acá, bien abajo. profe, en ese caso se debe interpretar como que estuvo 65 metros más atrás del edificio, o bueno, de lo que tenía que pasar. No, no. Aquí lo único que estoy diciendo es que cuando la altura, o mejor, cuando la distancia horizontal fueron 120 metros, que aquí estarían los 120 metros, la pelota estaría por allá, estaría, mejor dicho, en el subterráneo. Pero como sabemos que el piso no la va a dejar llegar hasta allá, ¿sí? Por eso es que yo les digo a ustedes, matemáticamente uno obtiene un resultado, pero el asunto es el análisis físico. Yo no voy a concluir eso. O sea, de hecho, yo no voy a utilizar ese valor para hacer, para concluir mi respuesta. Para mí la respuesta aquí es la pelota cae antes de llegar a la valla, de llegar a la red. ¿Cómo le pusimos yo ahí? A la valla, sí. A la valla. ¿Listo? Entonces, esa sería la conclusión para el problema. Si cae antes de llegar a la valla, pues lógicamente no anota el home run. ¿Alguna pregunta, chicos? No, señor. Bueno, voy a proponer otro problema así semejante, es decir, donde nosotros tenemos que ver una condición para que se dé algo dentro del movimiento parabólico. ¿Listo? Permítanme un momentico, voy a buscar el ejercicio.
En este nuevo ejercicio dice, para cobrar un tiro libre en un partido de fútbol, un jugador patea un balón con una velocidad de 45 metros por segundo en un ángulo de 50 grados. La barrera está a 9.15, que esas, por reglamento, eso es lo que dice que esta es la barrera. Y los defensores que la forman tienen una altura de 1.75 metros. Además, el arco está a una distancia de 30 metros y tiene una altura de 2.44 metros. En estas condiciones, el jugador podrá anotar el gol. Y pues para los curiosos, antes de que me van a salir porque es que Messi la patea por un lado de la barrera. No, estamos considerando la situación de que la pelota va a pasar por encima de los jugadores y no por el lado. ¿Ok? Entonces, lo mismo. Aquí lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿y qué tiene que ocurrir para que se haga el gol? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tiene que ocurrir? En forma semejante al beisbolista. ¿Qué diríamos que tiene que ocurrir? Aquí son dos condiciones, porque la primera condición es que tiene que pasar por encima de los jugadores. ¿Sí? Dentro del texto dice 1.75, pero en la imagen dice 1.8. ¿Sí ven? Hay una pequeña inconsistencia. Lo mismo pasa con el arco. En el arco dice que tiene una altura de 2.44, pero en la gráfica dice 2.4. Creo que al colocar los valores pudo haber un redondeo. Pero bueno, eso es lo que nos plantea. Repito, qué tiene que ocurrir para que efectivamente pase el balón? O para que se anote el gol. ¿Nadie propone nada? Pues, Pues yo profe, digo que que en el principio, o sea, donde dice que está la barrera, Sí, que tiene que llegar en el eje, o sea, horizontalmente más de 9.15 metros y verticalmente más dice que la altura de ellos son de 1.75 metros. Y ujú, luego para básicamente la cancha es que tiene que ser menor a 2.4 metros. ok. Bueno, Y creo que tiene que sí la estar tienes 30 clara, metros. sí la tienes clara, pero creo que lo mencionaste un poco. Fue que cuando tú dijiste que en la distancia, aquí donde se encuentra la barrera, que cuando haya recorrido más de 9,15, no, cuando haya recorrido exactamente 9,15. Cuando haya recorrido los 9,15, la altura tiene que ser superior al 1.75. Eso es lo que tiene que pasar. Tiene que ser superior al 1.75. Y cuando haya recorrido 30 metros, la altura debe ser inferior a 2,4 metros. Eso es lo que tiene que ocurrir. Porque si la altura fuera superior a los 2,4 metros, pues sencillamente la pelota pasó fue por encima del arco. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda en ese, digamos que en esa condición? Bueno, entonces, vuelvo y repito, hay dos condiciones. Primera condición, cuando haya recorrido, o cuál es la altura de la pelota cuando la distancia horizontal sea de 9,15. Y después lo mismo, pero cuando la distancia horizontal sea de 30 metros. ¿Ok? Eso es lo que realmente tenemos que saber. Entonces, igual que lo que hemos hecho siempre, pues separamos el movimiento horizontal. Bueno, voy a empezar con el movimiento horizontal porque ahí es donde está la condición, ¿cierto? Y el movimiento vertical por acá. Por acá voy a calcular las velocidades, entonces velocidad inicial en el sentido horizontal y velocidad inicial en el sentido vertical. Entonces, en el sentido horizontal sería velocidad que vale 45, esa es la velocidad con la que patean el balón, multiplicado por el coseno del ángulo que es 50 grados.
mientras que la velocidad de Y va a ser 45 por el seno de 50 grados. ¿Ok? Entonces, calculadora, ¿qué la hice? Aquí la tengo. 45 coseno de 50. ¿Cuánto da? A mí me dio 28.92. Sí, correcto. 28,92. Ojo que después del 2 viene un 5, ¿no? Entonces podemos redondear a 3. Y la vertical sería 45 seno de 50. Y ese daría 34,47. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes, ojalá, y eso de una vez lo coloquen aquí dentro de sus análisis. Velocidad inicial en X tiene que ser de 28,93. Con eso se evitan problemas porque vean, muchachos, ustedes no saben la cantidad de veces que uno ve que cometen el error de que cuando van a aplicar la velocidad, sencillamente aplican en la velocidad inicial y no es 34,47. Ahora sí, entonces puedo calcular la primera distancia. Entonces igual, tiempo sería igual a la distancia que va a recorrer en forma horizontal, que serían los 9,15. ¿Listo? Perdón. Sí, los 9,15 dividido entre la velocidad horizontal, que son los 28,93. ¿Cuánto da eso? 9,15. 9,15 dividido entre Me dio 28. 0.31, bueno, Uy, no. 0.32. Ok, mejor. Es que te entendí 10. 0,32 podemos redondear, correcto. 0,32 segundos. Y entonces calculamos la altura que va a tener en ese instante. Altura inicial, pues ahí sí que la pelota sale del piso, más la velocidad, que serían 34,47, multiplicado por el tiempo, que es lo que acabamos de calcular, 0,32, menos 4,9, otra vez por ese tiempo, 0,32 elevado al cuadrado. ¿Qué altura les da? 4,47. El resultado menos 4,9. Propio a mí me dio 10.53. Bueno, yo lo estoy haciendo con todos los decimales que me dieron del tiempo. A mí me da 10,41, pero tu resultado es, claro que es muy aceptable, solamente que vuelvo y repito, es porque yo utilicé todos los decimales que me habían dado en este tiempo, ¿sí? Pero por eso no va a haber problema. En una evaluación yo no voy a poner problema por eso, ¿sí? O sea, si tú me das ese resultado, está perfecto. ¿Listo? Solamente por el uso de la calculadora para no escribir tanto. ¿Está claro para todos? O sea que cuando pasa la barrera, está muy por encima, mejor, sí. Cuando va a pasar por la barrera está muy por encima de la cabeza de los jugadores. O sea que va a pasar tranquilamente. Y ahora vamos a ver qué pasa en el arco. Entonces volvemos a calcular el tiempo, pero ahora la distancia que va a recorrer serían los 30 metros. Dividido entre la velocidad horizontal 28,93. A ver cuánto da eso. 30 dividido entre 28,93. Profe, da 1.03. 1,0.